Si Dios no desea la muerte del impío, siendo perfecto y santo, ¿por qué habríamos nosotros de desearla? No desees la muerte eterna de quienes te rodean, y abre tu boca para hablar la palabra de Dios. Él puede convertir los corazones más duros en corazones de carne, para que anden en sus caminos y sean nuevas criaturas. Advierta a quienes te rodean de la muerte eterna, e invítales a ser limpios a través de la sangre de Cristo. A esta hora, la Iglesia Metodista Independiente se reúne para presentar su programa En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Bienvenidos al programa de hoy. Muy triste estoy, no lo puedo ocultar, para siempre perdí un amigo. Consuelo yo tendría si él poseía esa fe que nunca le compartía. ¿Cómo pensar en ese final? Siempre pensé en hablar mañana, aunque por llorar no ha de regresar, cuánto deseo otra oportunidad. Si hubiese sido el amigo que ama mi fe, no habría escondido. Preferí ser el silencioso, fallando en mi mayor obligación. Tenía el agua para su sed, pero no me importó darle de beber. Excusas no habrá cuando pregunte Dios si a tus amigos hablaste de él, por medio de quien le han de conocer. No sé hacer silencioso. Ezequiel 3, del 17 al 19, dice así: Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues tú la palabra de mi boca, y amonestarlos has de mi parte. Cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea apercibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre demandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío, y él no se convirtiere de su impiedad, y de su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Tendremos un momento de oración. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor te doy en este momento por darme la oportunidad de hablar de tu palabra. Siendo yo tan indigno, Señor, lleno de pecados, tú has tenido misericordia de mí y me permite en este momento ser instrumento para llevar tu mensaje. Pido, Señor, para que sean netamente tus palabras, Señor, que no haya palabra humana. Utilízame, Señor, para dar a conocer lo que tú quieres que la iglesia sepa. Te pido, Señor, para que seas con nosotros y que tu Santo Espíritu sea guiando todo. Te pido, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. La Biblia nos llama a la evangelización, pues es un mandato para los hijos de Dios.
Jesús repitió en diversas ocasiones la gran comisión. Por tanto, id y doctrinad a todos los gentiles, bautizándolos en el nombre del Padre y el Hijo y el Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Este mandato, el de evangelizar, no solo se muestra en el Nuevo Testamento, sino que también en el Antiguo Testamento. Una de las ocasiones en las que la Biblia nos llama a evangelizar se encuentra en los primeros capítulos del libro del profeta Ezequiel. Estos describen el llamado divino del profeta para ser atalaya de la casa de Israel. En cuanto al escritor, la Biblia describe que Ezequiel era un sacerdote, hijo de Buzi, en los tiempos de la transmigración. Ezequiel 1, del 2 al 3 dice, a los 5 del mes, que fue en el quinto año de la transmigración del rey Joaquín, fue palabra de Jehová a Ezequiel sacerdote, hijo de Buzi, en la tierra de los caldeos, junto al río de Quebar, fue allí sobre él la mano de Jehová. Este pasaje menciona al rey Joaquín. Este rey se caracteriza por no ser un buen rey delante de los ojos de Dios. Su padre fue el rey Joacim y su madre fue Neus. Durante el periodo del rey Joaquín, el pueblo de Judá fue transportado a Babilonia por el rey Nabucodonosor. El mismo rey Joaquín con su madre y mujeres también fue transportado. Y esto lo leemos en segundo libro de los Reyes 24, los versículos 10 al 2, los cuales dicen, en aquel tiempo subieron los siervos de Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra Jerusalén, y la ciudad fue cercada. Vino también Nabucodonosor, rey de Babilonia, contra la ciudad, cuando sus siervos la tenían cercada. Entonces salió Joaquín, rey de Judá, al rey de Babilonia, él y su madre y sus siervos y sus príncipes y sus eunucos, y prendiólo al rey de Babilonia en el 8º año de su reinado. En este contexto, Ezequiel recibe palabra de Jehová, en la tierra de los caldeos, es decir, en Babilonia. El primer capítulo del libro de Ezequiel describe su primera edición, en la cual no estudiaremos en esta exhortación, sino que nos enfocaremos en el segundo y tercer capítulo. Y partiremos señalando que el profeta Ezequiel fue enviado a gentes rebeldes contra Dios. Ezequiel 2, versículo 3 dice, Hijo del hombre, yo te he puesto a los hijos de Israel, a gentes rebeldes que se rebelaron contra mí. Ellos y sus padres se han rebelado contra mí hasta este mismo día. Las consecuencias de la rebeldía de los hijos de Israel se estaba viendo en la transmigración a Babilonia. Sin embargo, la rebeldía del hombre no solo se ve en ese periodo, sino que en toda la escritura, específicamente desde la caída en el huerto de Edén. Posteriormente se aprecia en los tiempos de Noé que los pensamientos del corazón de ellos, es decir, de los hombres, era de continuo solamente el mal. Actualmente los hombres no creen en Dios, no hacen el bien y sus obras son abominables, es decir, que se oponen a la naturaleza divina. El Salmo 14:1 dice, dijo el necio en su corazón, no hay Dios, corrompiéronse, hicieron obras abominables, no hay quien haga bien. El libro de Job, a pesar de su antigüedad, demuestra su vigencia en nuestros días, describiendo a la perfección a los malvados. Job 24, del 9 al 13, dice, quitan el pecho a los huérfanos, y sobre el pobre toman la prenda. Al desnudo hacen andar sin vestido, y a los hambrientos quitan los accesorios. De dentro de sus paredes exprimen el aceite, pisan los lagares y mueren de sed. De la ciudad gimen los hombres, y claman las almas de los heridos de muerte. Mas Dios no puso estorbo. Ellos son los que, rebeldes a la luz, nunca conocieron sus caminos, ni estuvieron en sus veredas. Además de la rebeldía, los malos deseos y las malas obras, los hombres de los tiempos de Ezequiel se caracterizaban por ser duros de corazón. Ezequiel 2:4 dice, yo pues te envío hijos de duro rostro y de empedernido corazón, y les dirás, así ha dicho el Señor Jehová. La dureza de corazón persiste en nuestros días. A pesar de esta dureza de los tiempos de Ezequiel, Dios le exhortó a no tener temor y a refugiarse en las palabras que Dios le indicaría. Ezequiel 2 del 6 al 7 dice, y tú, hijo del hombre, no temas de ellos ni tengas miedo de sus palabras. Aunque te hallas entre zarzas y espinas y tú moras con escorpiones, no tengas miedo de sus palabras, ni temas delante de ellos porque son casa rebelde. Les hablarás pues mis palabras. Escuchen o dejen de escuchar porque son muy rebeldes. Dios nos exhorta a predicar, sin importar si somos escuchados o no. Independientemente de la respuesta de la gente rebeldes, la iglesia debe cumplir con la labor de predicar la palabra de Dios.
Dios dijo a Ezequiel, hablarás pues mis palabras. Si hablamos con firmeza la palabra de Dios, el temor se desvanece, porque no somos nosotros los que hablan, sino que el Espíritu Santo habla a través de nosotros. Jesús dijo a sus discípulos en el Evangelio según Mateo, específicamente en el versículo 10, los versículos 19 y 20, mas cuando os entregaren, no os apuréis por cómo o qué hablaréis, porque en aquella hora os será dado qué habéis de hablar, porque no sois vosotros los que habláis, sino el Espíritu de vuestro Padre que habla en vosotros. Si bien es el Espíritu del Padre el que habla a través de nosotros, Dios desea que nos alimentemos de su santa palabra como se lo solicitó a Ezequiel, apelando a su obediencia. Ezequiel 2, del 8 al 10 dice, mas tú, hijo del hombre, oye lo que yo te hablo, no seas tú rebelde como la casa rebelde. Abre tu boca y come lo que yo te doy. Y miré, y he aquí una mano me fue enviada, y en ella había un rollo del libro. Y extendiólo delante de mí, y estaba escrito delante y detrás, y había escritas en él endechas y lamentación y ayes. Ezequiel obedeció a esta solicitud y comió las endechas, que son canciones tristes o de lamento. Comió las lamentaciones y comió los ayes, que son sentimientos negativos provocados por un mal que se avecina. Dice la Biblia en Ezequiel 3, del 2 al 3, y abrí mi boca e hízome comer aquel rollo, y díjome, hijo del hombre, haz a tu vientre que coma e hinche tus entrañas de este rollo que yo te doy. Y comílo, y fue mi boca dulce como miel. La palabra de Dios es limpia, completa y nos protege de todo ataque. Proverbios 30 del 5 al 6 dice, toda palabra de Dios es limpia, es escudo a los que en él esperan. No añadas a sus palabras porque no te reprenda, y seas hallado mentiroso. La palabra de Dios es perfecta, nos convierte y nos da sabiduría. El Salmo 19:7 dice, la ley de Jehová es perfecta, que vuelve el alma. El testimonio de Jehová fiel que hace sabio al pequeño. También la palabra de Dios es viva y eficaz. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más penetrante que toda espada de dos filos, y que alcanza hasta partir el alma y aun el espíritu, y las coyunturas y tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra de Dios nos defiende de los pensamientos malignos de la casa rebelde. Por ello, debemos creer en ella, dejar el temor y decir como nuestro Señor le dijo a Ezequiel, así ha dicho el Señor Jehová. Dios llamó a Ezequiel a hablar su palabra, porque él tenía una responsabilidad. Debía ser atalaya a la casa de Israel. Ezequiel 3:17 dice, Hijo del hombre, yo te he puesto por atalaya a la casa de Israel. Oirás pues la palabra de mi boca, y amonestar los has de mi parte. En capítulos posteriores del libro de Ezequiel, Dios explica la labor del atalaya. Ezequiel 33 del 2 al 6 dice, Hijo del hombre, habla a los hijos de tu pueblo y diles, cuando trajere yo espada sobre la tierra, y el pueblo de la tierra tomare un hombre de sus términos, y se lo pusiere por atalaya, y él viere venir la espada sobre la tierra, y tocare corneta y avisar al pueblo. Cualquiera que oyere el sonido de la corneta y no se apercibiere, y viniendo la espada lo tomare, su sangre será sobre su cabeza. El sonido de la corneta oyó, y no se apercibió su sangre será sobre él, mas el que se apercibiere librará su vida. Pero si la atalaya viere venir la espada, y no tocare la corneta, y el pueblo no se apercibiere, y viniendo la espada tomare de él alguna, por causa de su pecado fue tomado, mas demandaré su sangre de mano del atalaya. El atalaya tiene la misión de advertir cuando la espada se acerca, porque de otra manera es responsable de la sangre derramada. Ezequiel 3, 18 y 19 dice, cuando yo dijera al impío, de cierto morirás, y tú no le amonestares ni le hablares para que el impío sea percibido de su mal camino, a fin de que viva, el impío morirá por su maldad, mas su sangre te mandaré de tu mano. Y si tú amonestares al impío y él no se convirtiera en su impiedad y en su mal camino, él morirá por su maldad, y tú habrás librado tu alma. Dios nos llama a amonestar, es decir, a advertir a los hombres malvados que antes explicábamos que morirán si no se convierten de sus malos caminos. La Biblia nos muestra que el fin de la humanidad es la muerte eterna. Esto se describe claramente en la epístola del apóstol Pablo a los Romanos. Romanos 6:23, la parte A, dice, porque la paga del pecado es muerte. El fin de la humanidad es la muerte eterna. Sin embargo, hay una salida, un camino que nos conduce al Padre, y ese camino es Jesús. Juan 14:6 dice
Jesús le dice, yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La obra de Cristo completa el pasaje que leímos en Romanos 6:23. Habíamos leído la parte A, ahora leeremos el versículo completo. Porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, en Cristo Jesús Señor nuestro. Otro pasaje dice, mas Dios encarece su caridad para con nosotros, porque siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Dios entregó a su Hijo para que pagara el precio por nuestros pecados, permitiéndonos tener vida eterna. Juan 3:16 dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Esto nos conduce a una gran verdad. Dios no desea la muerte del impío. Ezequiel 33 del 10 al 11 dice, tú pues, hijo del hombre, di a la casa de Israel, vosotros habéis hablado así, diciendo, nuestras rebeliones y nuestros pecados están sobre nosotros, y a causa de ellos somos consumidos. ¿Cómo pues viviremos? Diles, vivo yo, dice el Señor Jehová, que no quiero la muerte del impío, sino que se torne el impío de su camino y querido. Volveos, volveos de vuestros caminos. ¿Y por qué moriréis, oh casa de Israel? Cuando Dios ve el arrepentimiento genuino del impío, Él le libra de la muerte a través de la sangre de Jesús. El profeta Isaías, que es anterior a Ezequiel, dice que estamos a tiempo para arrepentirnos. Isaías 55, del 6 al 7, dice, buscad a Jehová mientras puede ser hallado, llamadle en tanto que está cercano. Deje limpiar su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuélvase a Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. No importa cuán grandes sean los pecados del impío, Dios es amplio en perdonar. A continuación volveremos a las palabras de Ezequiel, en el capítulo 33. Habíamos leído desde el versículo 10 al versículo 12, ahora leeremos desde el 15 al 16. Dice así, si el impío restituyere la prenda, devolviere lo que hubiera robado, caminare en las ordenanzas de la vida, no haciendo iniquidad, vivirá ciertamente y no morirá. No se le recordará ninguno de sus pecados que había cometido. Hizo juicio y justicia, vivirá ciertamente. Aquí surge un problema, porque siempre nos estamos equivocando y volvemos a pecar. Es decir, no es posible que una persona alcance la vida eterna mediante las buenas obras. Por ello, volvemos a recordar la obra de Cristo. Lo que hizo Jesús en la cruz nos justifica gratuitamente. Romanos 3, del 23 al 24 dice, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia, por la redención que es en Cristo Jesús. Y otro pasaje dice, en Romanos 5:9, luego mucho más ahora, justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. A pesar de nuestros muchos pecados, Dios nos ve justos a través de Jesús. Y no solo esto, sino que nos limpia constantemente mediante su sangre. Primera de Juan 1:7 dice, mas si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión entre nosotros. Y la sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado. A modo de conclusión, esta exhortación fue preparada para dos tipos de oyentes, los que han recibido a Jesús como Señor y Salvador y quienes aún no lo han hecho. A continuación hablaré a quienes ya le hemos recibido. Si Dios no desea la muerte del impío, siendo perfecto y santo, ¿por qué habríamos nosotros de desearla? No desees la muerte eterna de quienes te rodean, y abre tu boca para hablar la palabra de Dios. Él puede convertir los corazones más duros en corazones de carne, para que anden en sus caminos y sean nuevas criaturas. Ezequiel 11, del 19 al 20 dice, y darles sea un corazón, y espíritu nuevo daré en sus entrañas, y quitaré el corazón de piedra de su carne, y haréles corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, y guarden mis juicios y los cumplan, y me sean por pueblo, y yo sea ellos por Dios. Y segunda a los Corintios 5:17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, y aquí todas son hechas nuevas. Advierte a quienes te rodean de la muerte eterna, e invítales a ser limpios a través de la sangre de Cristo. De esta manera la sangre derramada no se demandará de tu mano. A continuación hablaré a quienes no han recibido a Jesús en su corazón. Si quieres ser libre de la muerte eterna, debes confesar al Señor Jesús, creer en tu corazón y arrepentir. Romanos 10, del versículo 9 al 10, dice que si confesares con tu boca al Señor Jesús y creyeres en tu corazón que Dios le levantó de los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, mas con la boca se hace confesión para salud. Otro pasaje en el Evangelio según Marcos dice, y diciendo, el tiempo es cumplido,
y el reino de Dios está cerca. Arrepentíos y creed al Evangelio. Hoy es el tiempo aceptable, hoy es el día de salvación. Segunda a los Corintios 6:2 dice, en tiempo aceptable te he oído, y en día de salud te he socorrido. He aquí, ahora es el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salud. Padre nuestro que estás en los cielos, gracias Señor por poder presentar este mensaje, que tú sabes cuán importante Señor es predicar el Evangelio, y te pido Señor para que lo hagamos. Pido Señor para que todos nosotros, incluido yo, no tengamos temor ni vergüenza de predicar el Evangelio, porque la gente necesita escuchar de ti, Señor, porque sabemos que el fin de la humanidad es la muerte eterna, pero tú Señor nos ofrece vida a través de la sangre de tu Hijo. Te pido Señor para que hablemos de eso en todo momento y seas tú guiando nuestras palabras a través de tu Santo Espíritu. Te pido, Señor, por todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Hasta aquí, la Iglesia Metodista Independiente ha presentado En Espíritu y Verdad. Dios es Espíritu, y los que le adoran, en espíritu y verdad es necesario que le adoren. Que el Señor les bendiga.